Hola y bienvenidos a una nueva clase de anatomía humana. El día de hoy continuaremos nuestro estudio hablando sobre los sistemas de retroalimentación que regulan la homeostasis en sus dos tipos, los sistemas de retroalimentación positivo y sistemas de retroalimentación negativo. Vamos a comenzar con el sistema de retroalimentación negativo. Son aquellos que van a revertir un estímulo que tenemos al inicio. Algunos estímulos pueden alterar la homeostasis, como por ejemplo aumentar la presión arterial. Aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre qué es la presión arterial. La presión arterial va a ser, vamos a dibujar aquí un corazón. Imaginemos que este es el corazón, obviamente no es así, pero es una idea para poder entender esto. Del corazón van a nacer vasos sanguíneos por los cuales va a transcurrir la sangre, ¿verdad? Entonces, la sangre va a salir desde el ventrículo izquierdo, dirigirse a los vasos sanguíneos y la fuerza que impacte sobre las paredes de los vasos sanguíneos se va a considerar la presión arterial. Lo vamos a graficar más grande aquí abajito. Vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Ahí está. Perfecto. Ahora, la sangre al llegar a estos vasos sanguíneos normalmente va a ejercer una presión al llegar a las paredes de estos vasos sanguíneos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Esto lo vamos a conocer como la presión arterial. La presión arterial puede tener dos valores. Un valor que se va a considerar el valor sistólico y por otra parte el valor diastólico. ¿Qué quiere decir esto? La sangre va a tener dos fuerzas. Una cuando sale del corazón, que va a ser la presión sistólica. Recordemos, la sístole es cuando el corazón bombea y libera sangre a todas las partes del cuerpo. Y la diástole es cuando recibe sangre de todas las partes del cuerpo. Entonces, va a estar liberando la sangre y va a tener un valor que vamos a denominar valor sistólico. Y cuando está recibiendo la sangre, tiene otro valor que es el valor diastólico, ¿verdad? Ahora, estos valores van a corresponder a dos parámetros, 120 para la presión sistólica y 80 para la presión diastólica. Entonces, estos son los parámetros entre los cuales debe estar nuestra presión arterial, 120 y 80, no hay que olvidarnos. La sistólica corresponde a 120, esta, y la diastólica al 80. ¿Perfecto? Entonces, ya sabemos qué es la presión arterial. Puede haber varias características, varios estímulos que alteren la presión arterial. Hay causas idiopáticas, es decir, que no se conoce de dónde viene el origen, y también puede ser secundario a otras enfermedades como un feocromocitoma, por ejemplo. Entonces, hacen un aumento de la presión arterial. A este nivel se aumenta la presión arterial y es reconocida por los vasoreceptores. Un vasoreceptor va a ser una estructura que se encuentra en el vaso sanguíneo. Volvemos a nuestro vaso sanguíneo. Dentro de este vaso sanguíneo vamos a encontrar estas estructuras que se llaman vasoreceptores, que están en las paredes de los vasos sanguíneos. Ellos van a decir como que la sangre está llegando un poco fuerte, ¿no? Se van a dar cuenta que hay un cambio en la presión. Esos vasoreceptores van a mandar una señal hacia el centro de control, que normalmente va a ser el encéfalo. El cerebro interpreta las aferencias y envía unas eferencias, es decir, va a mandar una respuesta, va a decir, sí, la presión efectivamente está alta, por tanto tenemos que revertir ese cambio. Y ahí tenemos la vía eferente que va a mandar impulsos nerviosos al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si hay un aumento de esta presión arterial, le va a decir al corazón, corazón, por favor, deja de latir tan fuerte, late un poco más lento y hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia del corazón, por una parte. Y por otra parte, le va a decir a estos vasos sanguíneos, para que la sangre no llegue con mucha fuerza a la pared del vaso sanguíneo, vas a ampliar la pared de tus vasos sanguíneos. Es decir, va a hacer que este espacio sea más dilatado de esta manera
y va a hacer que la sangre no llegue con tanta fuerza a esta pared. Ya no va a tener la fuerza suficiente para llegar a lesionar esta pared. Por tanto, se pasan dos cosas: disminución de la frecuencia cardíaca, y este proceso de aumentar los vasos sanguíneos de diámetro se llama vasodilatación. De esa manera bajamos la presión arterial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta va a ser disminución de la frecuencia cardíaca, que termina con la reducción de la presión arterial. Se restablece la homeostasis y se llega a una respuesta normalizada en una condición controlada. Y se vuelve a evaluar, y así como habíamos mencionado, el sistema de retroalimentación hace que la homeostasis sea un proceso dinámico. Eso es muy importante. ¿Listo? Ahora, ¿por qué decimos que es un sistema de retroalimentación negativo? Uno podría ver esto y decir, pero ha bajado la presión arterial, eso es bueno, a mí me parece positivo. Pero no es por eso el nombre. El nombre viene porque revertimos el estímulo. ¿Cuál era el estímulo? Aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo contrario al aumento? Va a ser la disminución de la presión arterial. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer que es un sistema de retroalimentación negativo? Porque revierte el estímulo original. Esa es la característica más importante de un sistema de retroalimentación negativo. Ahora nos vamos a entender qué es un sistema de retroalimentación positivo. Para este vamos a utilizar el mecanismo del trabajo de parto, es decir, cuando una mujer va a dar a luz. Este va a comenzar con un estímulo que es la contracción de la pared uterina, que lo vamos a graficar también para entenderlo mejor. Vamos a dibujar un útero gestante, que normalmente es así. Vámonos más aquí. Ahí. Un útero normalmente va a tener estas características. Aquí están las trompas que salen hacia, ahí tenemos un ovario, aquí la otra trompa y ahí el ovario. ¿Perfecto? Aquí vamos a tener a nuestro bebé. Ahí está la cabecita, nos ha salido bien redonda, ahí sus piecitos y sus manitos. Ya está en situación de nacer este bebé. Ahí está, ya quiere nacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este primer momento? Primero vamos a recordar qué partes tiene el útero. Esta parte inferior la vamos a llamar el cuello del útero y esta parte va a ser el fondo o la base del útero. El sistema de retroalimentación positivo y el trabajo de parto inicia con las contracciones. En la base van a empezar a existir contracciones uterinas que van a empezar a comprimir el útero. De esta manera. ¿Y esto qué va a hacer? Se comprime arriba y el cuello uterino se dilata. Se comprime y se dilata. Y así se va dilatando y dilatando hasta que salga la cabecita del bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estímulo? El estímulo van a ser las contracciones, como ya hemos mencionado. El estímulo son las contracciones, ¿verdad? Entonces, el útero dice, estoy sufriendo contracciones. Él va a ser el receptor. ¿A quién le va a mandar la señal? Al centro de control. El centro de control va a decir, está teniendo contracciones. Entonces, ¿qué hago? ¿Paro o sigo las contracciones? Y ahí pensamos, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar las contracciones para seguir con el trabajo de parto y dilatar aún más el cuello uterino para lograr la expulsión del bebé. Entonces, el trabajo de parto consiste en la distensión del cuello uterino, como ya hemos mencionado, y los receptores se dan cuenta de esa distensión, los receptores del útero. Van a avisarle al centro de control y va a mandar a los efectores para que se contraigan con más fuerza todavía. El cuerpo del bebé se distiende más el cuello. ¿Y cuándo se interrumpe? ¿Cuándo podemos decir que hay homeostasis en esta paciente? Con el nacimiento del bebé. Reduce la distensión del cuello uterino, lo que rompe el sistema de retroalimentación positiva. Eso es algo muy importante. Entonces, en ese momento logramos la homeostasis, cuando el bebé ya ha salido del útero. ¿Se entiende? Entonces, un sistema de retroalimentación positiva, ¿qué es lo que hace? Incrementa el estímulo. Por ejemplo, en el sistema de retroalimentación negativo había un aumento de la presión arterial. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos disminuido. En cambio, en el sistema de retroalimentación positiva, lo que hacemos es, hay un aumento de las contracciones. ¿Qué hacemos? Aumentamos más
las contracciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de retroalimentación positivo y un sistema de retroalimentación negativo? Es que el sistema de retroalimentación positivo aumenta aún más el estímulo. Y por otra parte, el sistema de retroalimentación negativo lo que hace es revertir o disminuir el estímulo. ¿Listo? No hay que olvidarnos de esto, que es la diferencia entre los dos. Si no puedes reconocer un sistema de retroalimentación, si no sabes si es positivo o negativo, piensa en el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? ¿Se está aumentando o se está disminuyendo? Eso es lo que tienes que pensar. Perfecto. Hasta ahí nuestra clase para entender cuál es la diferencia entre los dos tipos de sistema de retroalimentación. Gracias por tu atención. Hasta un próximo video. Praus, preuniversitario.